Esta topografía tan maravillosa que podemos encontrar aquí es en la ciudad de La Paz, específicamente en el Mirador Los Rosales de Achumani. Les hago la bienvenida, soy Mariel Bernaza y tengo 30 minutos con ustedes para compartir el ejercicio de la cultura y el arte. Bienvenidos a Oxímoron. Es importante conocer los distintos puntos de vista y perspectivas con los géneros artísticos. Hoy hablaremos con Gonzalo Escobar, que es un director de musicales que adapta los musicales extranjeros a la sociedad boliviana y al contexto local. Nos contará acerca de sus últimos musicales y su experiencia al manejar elencos y producciones muy interesantes. Mi nombre es Gonzalo Escobar. Me integré al mundo de los musicales desde 1999 por medio de la Filarmónica. Yo actualmente me ocupo, tengo mi propio elenco que es Ciclorama Producciones. Hacemos musicales en la actualidad. Y bueno, muy aparte del lado artístico, estoy en el área comercial, como todo artista boliviano que sabe que uno no puede o es muy difícil vivir del arte acá en Bolivia, ¿no? Yo acabo de presentar un espectáculo, un musical, y unos 2 meses antes de presentarnos, yo ya empiezo el trabajo de mi siguiente musical, ¿no? Desde la traducción del libreto, que eso es algo que se ha vuelto muy peculiar dentro de nuestro elenco, dentro de mi elenco, es el hecho de traer musicales muy fuera de lo común. No estamos trayendo, ya son 3 años que no estamos trayendo espectáculos muy comerciales. Entonces eso nos obliga al staff a manejar el espectáculo desde cero, entre comillas, que es la traducción o del inglés o del francés, que hemos tenido el caso con Romeo y Julieta el 2010 y 11, que lo hemos traducido desde el francés al español, ¿no? Conformar el equipo que me va a acompañar para montar este espectáculo es escoger el director escénico, el director coreográfico o directora coreográfica, el director vocal, si lo vamos a hacer con música en vivo, escoger el director musical, y a su vez esas personas ya empiezan a ramificar y buscar los actores, los músicos, los bailarines idóneos para montar el espectáculo como tal, que esto generalmente se lo presenta en unos 6 meses, ¿no? Unos 6 meses dura desde la preproducción, desde la primera reunión de staff hasta el día del espectáculo. El artista boliviano, generalmente el que hace o los que hacemos teatro convencional, el teatro hablado normal, tienen un poco de rechazo ante los musicales, y más aún si son espectáculos del exterior que se los va a presentar acá. Un argumento que nosotros, al menos Ciclorama Producciones, utiliza es que nosotros queremos dar la oportunidad de que el espectador, el público, pueda ver algo
que no va a poder ver si no tiene que irse hasta Argentina, que es el país ahorita que tiene fuertemente enraizado este tema de los musicales, o mucho más alejado y la meca artística musical, estamos hablando de Broadway en Nueva York. Entonces nos ha sucedido el hecho de que la gente llega a agradecernos porque escuchó, porque vio en el periódico, porque se enteró de que existe tal espectáculo, y traerlo a Bolivia, traerlo entre comillas, ¿no? Porque no traemos con los actores originales ni nada, sino montarla con gente boliviana, desde ya es un plus bastante interesante. El hecho de adaptar adaptar los musicales al español, a nuestros teatros, porque nuestra infraestructura teatral en Bolivia está muy retrasada a comparación de grandes teatros que existen en otros países. Entonces eso nos obliga, y a mí personalmente me tranquiliza el hecho de dar la oportunidad a gente que no pueda ir hasta el exterior para poder ver semejantes espectáculos. También estamos conscientes de que nunca vamos a poder traer el 100% del espectáculo. No va a ser lo mismo nunca, ¿no? Pero yo creo que ese es el argumento más importante, ¿no? Que la gente pueda ver algo que no lo va a poder hacer si no sale de nuestras fronteras. Despertando en Primavera, que lo presentamos en septiembre y octubre, 2 temporadas muy muy buenas, fue concebida para dar un paso a nivel artístico, porque es una obra bastante fuerte, tiene una temática bastante fuerte. Despertando en Primavera, su versión original, Spring Awakening, es la vida de un grupo de adolescentes, y cada uno tiene un problema adolescente, ¿no? Entonces se tocan temas muy profundos: la primera relación sexual entre adolescentes, existe el chico que se suicida, la chica que es violada por su papá, la que se embaraza, a raíz de eso aborta por obligación de su mamá. Esta obra es de principios del siglo XX, alemana, entonces es bastante fuerte, que la adaptaron a musical el 2006. Y una vez que la presentamos nos dimos cuenta de que no, o sea, esta obra tenía que ser vista por adolescentes y por padres de adolescentes, ¿no? Entonces a raíz de eso salió una segunda temporada, y a raíz de eso estamos pensándola replantear el 2016, ¿no? Y yo, para presentar un musical, tengo que enamorarme de la música primero. Si a mí no me gusta la música, no lo hago. La música de este espectáculo, The Book of Mormon, es sensacional, ¿no? Salió como musical ganador el 2008 en Broadway. Entonces estoy preparando este libreto, y estoy preparando el libreto de un musical que calculo que lo vamos a sacar para septiembre, con música del famoso grupo ABBA. Se llama Mamma Mía, que también estamos pensando ponerla el 2016, ¿no? Andrés Bedoya es un artista visual que está en boga. Ha tenido la posibilidad de estar en las ferias internacionales y bienales más importantes del mundo, siempre con la bandera de Bolivia en alto. Nos habla de la reinterpretación de los objetos y la desconstrucción de la anatomía, generando una estética profunda, interesante, pero altamente subjetiva con los materiales nacionales. Dice que en Bolivia tenemos diferentes recursos para poder generar obras profundas y cargadas de la identidad nacional. A continuación hablaremos con él, que nos contará de su próximo viaje en una de las ferias más importantes de Estados Unidos.
Me metí al arte un poco sin querer queriendo, en el sentido de que yo había estudiado otra cosa. Yo estudié diseño, teoría de diseño, y quería estar en eso, pero en realidad la práctica comercial del diseño no me gustó mucho. Entonces, encontrando algo que me satisfacía creativamente, me fui metiendo poco a poco en el arte, y estoy en esto no hace tanto, en realidad, hace unos 8 años, algo así, más o menos, poco a poco trabajando. En realidad los medios son más como herramientas para comunicar diferentes ideas. Entonces, si tengo que comunicar algo que requiere la fotografía, la uso. Si quiero comunicar algo que requiere el video, lo uso, ¿no? O sea, lo mismo con cualquier medio, ya sea trabajar en 3 dimensiones, en 2 dimensiones o de otra manera. No es tanto de surrealismo o abstracción lo que hago, pero sí trabajo de una manera conceptual, en el sentido de que todo lo que se hace tiene un significado y está tratando de comunicar algo, insertar algún concepto en una conversación más amplia sobre el arte contemporáneo y reflexiones sobre su historia, etcétera, ¿no? Pero en mi caso, siendo boliviano, me ha interesado explorar algunos elementos locales, digamos, desde materialidades hasta modos de hacer, artesanales o lo que tú quieras. Y como el arte contemporáneo es internacional por definición, para mí es interesante generar conversaciones sobre Bolivia o La Paz o lo que tú quieras, e insertarlas en un diálogo un poco más amplio internacional, ¿no? Bolivia todavía es una incógnita para mucha gente, entonces es interesante para mí poder plantear algunas ideas que considero pertinentes, ¿no? Bueno, Bolivia está en un momento interesante, lógicamente. No creo que nunca hemos sido más patriotas, digamos, más pro nación, pero al mismo tiempo nunca hemos sido más globalizados, nunca hemos sido más consumistas, ¿no? Entonces hay como 2 sistemas paralelos que están ocurriendo, ¿no? Uno de este encuentro con el mundo, si tú quieres, y otro con una valoración de lo que es Bolivia. Me parece muy interesante y no me parece incoherente, ¿no? Entonces yo estoy planteándome un poquito de esa manera las cosas, ¿no? Trabajar de una manera muy artesanal, por ejemplo, explorando materialidades locales, trabajando desde cáscaras de naranja, cueros de llama, qué sé yo, bordados, todo este tipo de cosas, tejidos, cabello, qué sé yo. Pero hablando de cosas que no son, por decirte, folclore específicamente, ¿no? Sino que estoy hablando, por ejemplo, a través del cabello, por ejemplo, del cuerpo, la memoria, la permanencia, cosas así. Entonces utilizas algo muy local, pero para hablar, para aprovechar de hablar de cosas universales de alguna manera, ¿no? No todas las obras tienen esa función, pero te diría el cuerpo de obra se maneja de esta manera, sí. Sí, mira, la historia del arte un poco eurocéntrica, neoyorquina, digamos, que es lo que ha definido a grandes rasgos la historia del arte contemporáneo en general. Esa historia ya lleva a un momento en el que el objeto ya no es importante, básicamente, ¿no? O sea, ya casi rechazan el objeto, casi rechazan el hacer. Pero para mí eso no es pertinente, no es mi realidad, ¿no? O sea, la historia del arte como se define localmente acá, o la historia iconográfica con la que contamos, obligatoriamente incluye la artesanía, la orfebrería, lo precolombino, lo colonial, etcétera, ¿no? Entonces, para mí no es pertinente referirme a, qué sé yo,
a algún conceptualista de los años 60 de Londres, ¿no? Prefiero yo referirme a un hermoso manto incaico de bordados con oro, digamos. Para mí es más pertinente. Ni uno ni el otro es más o menos válido, pero para mí personalmente es más pertinente trabajar de esta manera. Si quieres trabajar desde tu experiencia personal, de tu experiencia local, tu historia, adelante. Pero para mí uno tiene que informarse y luego ser totalmente libre con esa información. Para mí no existe el concepto de que se tiene que hacer de tal manera. No existe eso. Es un error pensar eso. Y el arte contemporáneo, afortunadamente, te permite, de la manera más burda, hacer lo que te da la gana. Pero poder, ya sea antes del proyecto o después del proyecto, hablar sobre lo que has hecho, ¿no? Sí, supongo que hay un poco esa tendencia a decir soy ciudadano del mundo, ¿no? Para negar tu bolivianidad. Pero a mí me parece muy extraño eso. O sea, por demás extraño. Y no lo comparto, obviamente. Para mí, si hay carencias en este país, son de orden político, económico, ¿no? Pero ligado a la política, eso no tiene que ver con su gente como tal o con lo que es. Amo Bolivia, disfruto estar acá y disfruto trabajar con lo que me ofrece Bolivia culturalmente, materialmente, etc. Mira, para mí Bolivia es como un gran laboratorio. Como no tenemos una estructura formal de redes de galerías, de instituciones funcionales, ¿no? Porque funcionan un poco a medias, con buenas intenciones, pero a veces sin ciertas, con muchas carencias, digamos, ¿no? Para mí eso es frustrante en el momento de mostrar obra, pero en el momento de hacer obra, Bolivia es un laboratorio fabuloso, lleno de una historia, lleno de maneras de hacer que todavía no se han utilizado plenamente. Entonces, como artista, estar en Bolivia es una oportunidad tremenda, y yo creo para cualquiera, no solo para mí. Yo he vivido fuera muchísimo tiempo y opté por volver a Bolivia. Me iba perfectamente bien. Pero me encontré con que lo que yo quería decir nadie lo quería escuchar. Estando en Nueva York, en el momento particular en el que yo estaba solo interesada en la nueva abstracción, digamos, ¿no? Yo no hago abstracción, yo no pinto, chao, son modas, ¿no? Entonces, al encontrarme en eso, dije, bueno, a mí me interesa hacer el público. Tú no decides si tienes público o no, eso viene por cuenta propia. Entonces dije, lo fundamental, lo primero es hacer. Tener obra, tener un cuerpo de obra coherente. Aunque no estén, yo estaría acá, pero la coyuntura es interesante. Y creo que estar en Bolivia particularmente es un pro ahorita, honestamente, es un plus. A pesar de algunas cosas que no funcionan muy bien, pero es un plus. En el momento lo que más ocupado me tiene mentalmente es el próximo año. Tengo 3 muestras individuales, una en La Paz justamente, una en Lima y una en Santiago, pero las 3 van a ser un solo proyecto. Entonces la más importante de esas muestras va a ser la que se va a hacer en el Museo Nacional de Arte acá en septiembre del próximo año. Y ya estoy trabajando en eso, que va a ser harto trabajo, sí. Una experiencia alquímica es la que vivimos al ingresar al taller de Cristal Osterman. Ella nos cuenta acerca de los procesos químicos y la elaboración de la maquinaria que ha generado durante todos estos años de trayectoria para poder crear su obra. Entre figuras alargadas y arte erótico, Cristal nos contará acerca de todo el proceso creativo y el universo y la percepción de su obra. El negro bebió, bailando candombe, lágrimas de su tambor. Genial. Sí,
Sí, bueno, es una vida, ¿no? Desde muy pequeñita. Yo creo que desde que tengo uso de razón, ¿no? Veía pintar a mi abuela, dibujar, pero especialmente la fascinación por el metal, ¿no? Mi padre tenía una empresita de importación y exportación de metales, ¿no? De repuestos de autos, ¿no? Entonces, claro, los tornillos, las bobinas y todo aquello, pues era un mundo para crear. Y yo creaba pues mentalmente mis animalitos, mis muñequitos. Y claro, después los unía, los conectaba y hacía todo un mundo dentro de esos. Y después pasaban los años y volvía a ver la cajita donde tenía guardadas las cositas y pues no era lo que había soñado, era otra cosa, ¿no? Pero siempre quería yo atrapar y hacer el volumen, ¿no? Una de las cosas más lindas es el compartir con mi padre, que me traía todos los días. En ese entonces habían empezado los muñequitos pequeños de plástico. Toda noche recibía yo un regalito de uno de esos muñequitos pequeñitos. Y claro, yo soñaba y tenía un mundo increíble de poder atrapar la forma, ¿no? De poder replicar la forma. Cuando tú tienes unas posibilidades en taller que lo vas creando con los años, vas adquiriendo técnicas y vas investigando técnicas diferentes. ¿Eso qué te hace? Que puedes doblegar el metal, ¿no? Puedes doblegar el material. Entonces, muchos materiales tú sabes cómo manejarlos y al mismo tiempo te invocas el momento, el lugar y el intelecto lo vas uniendo a las posibilidades que te da el material. Y las pruebas que tú vas haciendo y eureka, de repente aparece algo que no puedes creer y has descubierto cómo hacerlo, ¿no? Y esto es gracias a que tú tienes posibilidades en cuanto a manejar la técnica, pero no solamente como artista y como creador, sino también como quien replica las cosas, ¿no? El hecho de que sea fundidora al mismo tiempo que escultora me ha permitido que pueda llegar a tener una técnica depurada, y no solo en esto, sino en fibras de vidrio, en tallado de vidrio, bueno, madera y todo aquello, ¿no? Pero sí, es la constancia y es la prueba, el ensayo, el error, muchas cosas que te salen muy mal, pero de repente sale la gloria, ¿no? Y cuando encuentras la gloria, pues es algo que es el placer, ¿no? El placer máximo, ¿no? Y en cuanto a la creatividad también, o sea, ojalá, decía un amigo mío, que también es pintor, decía, ojalá la musa de la inspiración baje cuando yo esté trabajando, ¿no? Es mucho trabajo. Eso de que hay el mito de que el artista tiene que ser el que de repente es inspirado en una noche de bohemia, tal cosa no existe. No existe, es trabajo, trabajo y más trabajo. Y cuando vas trabajando, pues vas puliendo, vas aprendiendo de los errores. Y más trabajo, y más trabajo, y más pensar y más soñar, ¿no? En realidad yo tengo una amiga que le encanta el género y que lo hace muy bien. Somos amigas hace muchísimos años. Pero básicamente es una tendencia mundial. Cuando yo estuve trabajando en España, gran cantidad de gente estaba muy metida en esto. Entonces yo quedé muy intrigada, más el empuje de esta niña, ¿no? Pero claro, cuando te comentan algo, tú te quedas pensando, ¿no es cierto? Y dices, y vas más allá y comienzas a ver más allá de lo que los otros ven, pero quizá hacia el mismo camino, ¿no? Y sí, el artismo es una de las cosas más lindas que existe, porque las relaciones humanas te llevan a un placer, ¿no? Y de hecho el placer es una de las cosas que el hombre más lo atrae, ¿no? Y por qué no plasmarlo, ¿no? Quisiera lograr encapsular esto, la idea de cómo funciona este fluido, esta libertad, bajo qué parámetros, poderlos atrapar y poderlos articular
y ese momento voy a ser feliz, pero después vendrán otros, ¿no? Y ya habremos pasado una cosa más, ¿no? Sin embargo, yo tengo una particularidad que me encanta a veces repetir ciertas series que tengo. Y bueno, van cambiando el momento, va cambiando la historia, pero sí, las series siguen funcionando, ¿no? Y de repente es rico también ir para atrás y volver adelante. Estas 3 entrevistas que le hemos traído el día de hoy han generado una reflexión desde distintos puntos de vista. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y me encantaría encontrarlos en una siguiente ocasión aquí en Oxímoron.